Hola, soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina de Programa Yo Programo 2021. Hoy seguimos con nuestra saga Herencia, Polimorfismo, Clases Abstractas y un nuevo capítulo, Interfaces. Todo esto es como ir dando cada vez un pasito más hacia un alto nivel de abstracción en esto que es el paradigma orientado a objetos. Vamos a ver qué es esto de las interfaces. Bueno, recordemos que la interfaz pública de una clase, donde están todas sus operaciones públicas, lo que expone al cliente, la interfaz pública de una clase es un contrato entre el código del cliente y la clase que provee el servicio. Es un contrato. La clase está obligada a proveer ese servicio, a cumplir esas responsabilidades. Las clases concretas implementan cada método para cumplir esas responsabilidades. O sea, toda la implementación de las operaciones que uno encuentra en la interfaz pública están implementadas en cada clase concreta. En cambio, en las clases abstractas se puede diferir la implementación de esos métodos. Una clase abstracta puede diferir la implementación de los métodos declarándolos abstractos. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Y entonces recuerden que las clases concretas que extendían de esa clase abstracta son las responsables de definir la implementación de esos métodos. Son las responsables y están obligadas a implementar los métodos abstractos que fueron declarados así en la clase base abstracta. Una interfaz Java solamente realiza la declaración del contrato y no la implementación. ¿Qué es esto? Bueno, acá aparece a jugar, aparece un nuevo jugador, que es una interfaz Java. Eso es lo que es nuevo y todavía no hemos visto o todavía no han visto. Es un nuevo artefacto de Java, algo nuevo que vamos a ver para qué sirve. Una interfaz Java solamente realiza la declaración del contrato y no la implementación. O sea, acá estamos haciendo la declaración y no la implementación. O sea que es como si fuera todo abstracto acá. O sea, todos los métodos de una interfaz son abstractos. A ver qué es esto. Una clase concreta implementa una interfaz definiendo todos los métodos declarados en esta interfaz. O sea, ¿qué va a pasar ahora? La relación entre, es esta, la palabrita clave acá es esta, implementa. Una clase concreta implementa una interfaz, va a usar la palabra implements, definiendo todos los métodos declarados en esa interfaz. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando nosotros en una clase abstracta declarábamos métodos abstractos, las subclases que extendían esa clase abstracta estaban obligadas a implementar todos esos métodos. Ahora lo que va a ocurrir es que cuando una clase concreta implemente una interfaz, va a estar obligada a implementar todos los métodos declarados en esa interfaz. Esto es muy importante. Muchas clases no relacionadas pueden implementar la misma interfaz. Ya vamos a ver esto con ejemplos para que vean la potencia de esto que dice acá. Muchas clases no relacionadas pueden implementar la misma interfaz. Una clase puede implementar varias interfaces y acá estamos haciendo una pseudo herencia múltiple. Nosotros les dijimos que una clase solamente puede extender de una superclase. O sea, no puede heredar de dos clases a la vez. Pero sí puede implementar varias interfaces. Por lo tanto, acá estamos simulando una especie de herencia múltiple, que con clases no se puede, pero sí implementando varias interfaces. Por último, dice que todos los métodos de una interfaz son public abstract por defecto. O sea, tenemos en una interfaz solamente métodos que son public y abstract, aunque no digamos nada. Aunque no digamos nada, son public y abstract. O sea, todos los métodos
que figuren en la interfaz van a tener que ser implementados por las clases que implementen esa interfaz. Vamos a ver si aparece. Acá tenemos cómo se escribe una interfaz, cómo hay que hacer la declaración. Por ejemplo, si estoy declarando una clase, ¿cómo se pone? Se pone el modificador de acceso, public, por ejemplo. A ver, hagamos un simulacro. Yo escribiría aquí public. Perdón. Yo escribiría aquí, por ejemplo, public. No, con minúscula. Class, el nombre de la clase, por ejemplo, punto. Extend, una superclass, por ejemplo, punto hereda de entidad geométrica. Implementa, y acá viene la interfaz, por ejemplo, movible. Y acá, por ejemplo, comparable. Etcétera. Y así todas las interfaces que vengan. Y después viene el cuerpo de la clase punto. Algo así sería. Entonces se puede combinar extends con implements. No solamente va una o la otra. Pueden estar las dos. Acá tenemos un ejemplo con la interfaz volador o flyer. Volador. Y una clase que la implementa. El UML es este. Es una línea, es como si fuera la herencia, pero la línea de la flecha va en puntito. Esa es la diferencia. Esto significa implements. Implements. Esto significa. Quiere decir que un aeroplano implementa flyer. Flyer es volador. O sea, un aeroplano se comporta como un flyer, como un volador. A ver, yo acá tengo declarada en la interfase 3 métodos. Take off, que significa despegar. Aterrizar y volar. Entonces, un aeroplano o cualquier cosa que implemente volador tiene que implementar la manera de despegar, la manera de aterrizar y la manera de volar. O sea, ¿cómo cumple estas responsabilidades? Esto lo tiene que hacer el aeroplano. El aeroplano sabe cómo tiene que cumplir estas responsabilidades. Está obligado a cumplirlas porque eligió implementar la interfaz flyer o volador. Entonces, si el aeroplano quiere ser parte de los flyers, entonces deberá implementar estas 3 operaciones. Por ejemplo, acá tenemos Public Interface Flyer. Acá lo tenemos como lo hacemos en Java. Creamos una nueva clase y la declaramos así. Public Interface o Interface Flyer, volador en este caso. Y declaro los métodos, nada más que esto. Solo la declaración, el modificador de acceso, el tipo de retorno y el nombre del método y los parámetros si los tuviera. Public void aterrizar y public void volar. Si no estuvieran los modificadores de acceso, si no estuvieran, esto es exactamente igual. Son todos public, porque no dice abstract, pero son todos abstract. Pero se suele indicar el modificador de acceso para que quede claro que son public. Y también se cumple con eso que habíamos dicho para las clases abstractas. Nunca el método en la subclase puede tener menos visibilidad. O sea, no puedo hacer un método takeoff que sea en una clase que implemente flyer, que sea protegido o sea private. No se puede. Tiene que ser público. Todos los métodos van a ser públicos en la jerarquía de herencia o de implements, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una clase aeroplano que implementa flyer. Entonces, si la clase aeroplano implementa flyer, fíjense, implementa el método takeoff, que es despegar. Entonces, acelerar hasta que dejo tierra, hasta que me despego, y guardar el tren de aterrizaje. Aterrizar, que hace bajar el tren de aterrizaje, desplegar los flaps y aplicar los frenos. Y volar, mantener los motores funcionando.
¿sí? Entonces, el aeroplano tiene estas implementaciones de estos métodos. Aquí están implementados, o sea, llave, llave y instrucciones adentro. El prototipo es el mismo, llave, una serie de pasos, de instrucciones y cierra la llave. Y aquí también, entonces, como los métodos abstractos. Hasta acá es igual que los métodos abstractos. La diferencia es que la interfaz solo tiene métodos abstractos. No va a tener métodos concretos y no va a tener, en principio, no va a tener atributos. Una interfaz puede tener atributos y en ese caso son estáticos, siempre. Por ahora eso dejémoslo de lado porque no lo vamos a usar por ahora. Acá tenemos como muchas clases, es lo que le decía antes, esperen que me salgo de acá. Acá tenemos varias clases, vean. Tenemos la interfaz Flyer, igual que recién. Despegar, aterrizar y volar. ¿Y qué tenemos? Tenemos una clase aeroplano, que es un Flyer. Una clase pájaro, que también es un volador. Y Superman, que también es un Flyer, un volador. O sea, los aeroplanos, los pájaros y Superman vuelan. Por lo tanto, si quieren ser parte del club de los voladores, de los Flyers, tienen que cumplir este contrato de sociedad. Tienen que implementar despegar, aterrizar y volar. Fíjense que acá en aeroplanos se repiten los tres. Despegar, aterrizar y volar. El pájaro, despegar, aterrizar y volar. Seguramente lo hacen de manera completamente distinta, pero implementan los tres métodos. Cumple con la responsabilidad de saber aterrizar, de saber despegar y saber volar. También el pájaro sabe armar un nido. El pájaro va a saber construir su nido. Estos son propios del pájaro. Hacer el nido y poner huevos, que no tienen nada que ver con volar. ¿Sí? Por ejemplo, Superman sabe también despegar, sabe aterrizar y sabe volar. También puede saltar edificios y parar balas, cosa que no hacen los pájaros. Bueno, saltar edificios por ahí sí, pero no los aeroplanos. Entonces, cada una de estas clases tiene su propio comportamiento definido. En este caso, pongámoslo de otro color, en azul como Superman. Este es de Superman, este también. Pero estos son del Flyer. Entonces, estas tres clases que no tienen ninguna relación entre sí, implementan la misma interfaz. Por lo tanto, ahora todas son Flyer. ¿Y qué pasa cuando estas tres clases son algo? O sea, son un Flyer, son un volador. Entonces, declaré un nuevo tipo de objeto, un nuevo tipo que me junta, me une aeroplano, pájaro y Superman. Medio loco, ¿no? Medio raro. Vamos a ver cómo progresa esto. A ver si se aclara un poco más. Acá se complicó más todavía. ¿Qué hay? Hay de todo acá. A ver qué está pasando. A ver si yo puedo aparecer acá. No, tapo. A ver si me achico. Esperen. Ahí me quedo. Ahí está. Bien. Por lo tanto, bueno, en principio acá alguien se comió la S. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahora sí. Bueno. A ver qué tenemos en esta diapositiva. El aeroplano es un vehículo. El pájaro es un animal. Superman es un Homo sapiens, aunque también podríamos decir que es un kryptoniano. Así que de esta jerarquía, de este ejemplo, tengo las dos versiones, con un Homo sapiens y con un kryptoniano. Así que usen la que más les gusta. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A ver, Superman, vamos con Superman. Como implementa Flyer, tiene que implementar take off, land y fly. Están acá. Acá la tenemos. Vamos a marcar en color. Entonces, si esta es amarilla, Flyer. De Flyer, ¿qué tenemos? Tenemos take off, land y fly. Acá tenemos take off, land y fly.
¿sí? Takeoff, land y fly. Implementan esta interfaz volador. Después, bueno, vehículo no aporta nada, pero fíjense que animal, que seguramente es una clase abstracta, aunque acá no lo parece porque no está en cursiva ni tiene el estereotipo, pero evidentemente animal es algo muy genérico, así que las probabilidades de que sea abstracta son muy altas. Por lo tanto, acá implementa el método comer. Vamos a marcar comer, comer, perdón, vamos a hacer así, control Z, animal, impone que tenga el método comer. ¿Quién tiene comer? Tiene comer el pájaro porque extiende de animal y Superman porque extiende de Homo sapiens que extiende de animal. Entonces, estas dos las tiene que implementar porque está sobreescribiendo el método eat de animal, o sea, comer. Si esto fuera abstracto, más todavía. ¿Mm? Y después estos tienen sus... por ejemplo, el pájaro tiene hacer el nido y poner huevos que son propios de pájaro. Y Superman, vamos a ponerlo en azul, Superman salta edificios y para balas, detiene balas, porque es Superman y tiene ese comportamiento particular. Entonces lo amarillo porque implementa de flyer. Lo naranja porque extiende de animal. Y entonces acá tenemos como animal Superman y los pájaros. Como vehículo tenemos solamente aeroplano. Y como flyer tenemos aeroplano, pájaro, bird y Superman. A ver cómo sigue. Acá tenemos una implementación para, por ejemplo, para el pájaro. ¿Cómo sería? La clase pájaro extiende animal, implementa flyer. Entonces tenemos extends y tenemos flyer. Entonces tenemos takeoff, vamos a poner en amarillo como hicimos recién. Takeoff es de flyer, land y fly es de flyer. ¿Sí? Volvamos arriba. Para pájaro habíamos usado el celeste, entonces propio de pájaro son hacer el nido y poner huevos. Y comer, porque es un animal. Debido a que extiende animal, entonces tiene que hacer flyer, es el amarillito, y pájaro es el azul. Entonces lo que tiene que ver con pájaro es hacer el nido y poner huevos. Lo que tiene que ver con animal, comer. Y lo que tiene que ver con implementar flyer, lo amarillo. Take off, land y fly. Y acá sí, para cada una está la implementación. Acá tenemos llave, llave y todo lo que haga falta para implementar despegar. Llave, llave y todo lo que haga falta para implementar aterrizar. Llave, llave y todo lo que haga falta para implementar volar. Para el pájaro será batir las alas. Aterrizar será poner las alas bien abiertas y preparar las patitas para tocar el suelo, o un alambre, o un palito, una rama, lo que fuere. Y despegar los pájaros, algunos carretean un poquito y levantan vuelo. Las gallinas no hay caso, por más que lo hagan, no levantan vuelo. Así que bueno. Acá tenemos un ejemplo donde un pájaro extiende de animal y a la vez se implementa una interfaz. A ver cómo sigue. Bueno, se sigue complicando. Primero vamos a corregir acá la S que se olvidaron, pero porque estoy con blanco, con negro. Ahora sí. Estaba en amarillo. Ahí está. Bien. A ver, ¿qué se agregó acá? Tenemos... En vehículo tenemos un hidroavión, acá abajo tenemos un hidroavión y un helicóptero. Entonces los helicópteros y los aeroplanos tendrán que implementar o no. Porque ¿qué pasa? Aeroplano, si aeroplanos los tiene implementados, hidroavión y helicóptero los heredan de aeroplano, que es un vehículo. A la vez... por ejemplo, si yo le puedo pedir a un hidroavión que despegue, sí, porque ese método lo tiene aquí. Lo tiene aquí, lo hereda de aeroplano. Y aeroplano lo tiene que tener implementado porque se comprometió a implementarlo cuando implementó la interfase volador.
Por este lado tenemos todo igual que recién. ¿Y para qué sirve esto? Agregar el helicóptero y el hidroavión. Veamos a ver qué ejemplo tenemos aquí atrás. Bueno, el tema es así. Estamos creando un aeropuerto. Vamos a definir un aeropuerto y vamos a ver qué pasa con este aeropuerto. Aquí en el aeropuerto, espera que ahora el lugar me puedo poner un poquito más cómodo. Nos venimos acá y crecemos. Ahí está. Ahora sí. Volvamos aquí. Bien, entonces, estamos haciendo un aeropuerto. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Y en el aeropuerto aterrizan y despegan aviones. A ver, veamos. Entonces estamos. La clase aeropuerto con un método main. Bien, creamos un aeropuerto dentro del método main, aeropuerto metrópolis igual a new airport. O sea, tenemos un nuevo aeropuerto. Construimos un objeto aeropuerto y un helicóptero, construimos un helicóptero, construimos un hidroavión, ¿sí? Seaplane, y a Superman. Y acá Superman lo estamos construyendo de una manera particular. Acá dice que Superman es un singleton. ¿Qué es un singleton? Es una manera de definir objetos para que sean únicos, que no existan dos. Y Superman es único, hay un solo Superman, uno solito. No puede haber dos Superman. ¿eh? Pero Superman es único. Por lo tanto, no podemos tener dos Superman. Dos objetos Superman no hay. Hay un solo objeto Superman. Entonces se construye usando un patrón de diseño que se llama singleton. Ya lo vamos a ver. Por ahora déjenlo así. A ver qué hacemos. Metrópolis. Dar permiso para aterrizar. Al helicóptero. Fíjense, al helicóptero, al hidroavión y a Superman. Los tres son voladores. El helicóptero, el hidroavión y Superman son flyers. Estos tres son flyers. Son voladores, porque implementan la interfaz flyers. Vamos a ver si era verdad. Fíjense, porque sé que acá tenemos al hidroavión. Implementa, y sí, fíjense que yo para el hidroavión hagamos el caminito. Mira, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Implementa flyer. Vamos a hacerlo como corresponde. Voy a borrar esa línea y la vamos a hacer así, en puntito. Entonces yo quiero, vean que implementa, porque viene por acá, y ahí está. El helicóptero lo mismo, viene por acá, implementa flyer. Y Superman también implementa flyer, esta ya la tenemos dibujada. Por lo tanto, los tres son flyers. Y estoy usando la interfaz ahora, fíjense qué interesante. Estoy usando el tipo de la interfaz para declarar el tipo del objeto. Esto sí es nuevo. Fíjense acá. El parámetro que recibe dar permiso para aterrizar a F. ¿Quién es F? Cualquier flyer que venga. Entonces yo le puedo dar permiso con este método f.land a cualquier cosa que sea un flyer. Y acá es donde hemos hecho otra vez nuestra magia. Yo le puedo, o sea, puedo aterrizar un pájaro, puedo aterrizar a Superman, puedo aterrizar un hidroavión, un helicóptero o cualquier cosa que sea un flyer. Si algo es un flyer o un volador, si quieren traducirlo, puede ser pasado como parámetro al método del aeropuerto, que es dar permiso para aterrizar. Que acá adentro tiene, bueno, f.land. F le dice a F que aterrice. ¿Y puede aterrizar? Sí, porque el método land es de F. O sea, acá está haciendo f.land. F.land. ¿Tiene land cualquier flyer? A ver. Sí, porque el helicóptero o el aeroplano lo tienen implementado aquí. Busquémoslo. A ver, vayamos acá abajo. Lo que tienen que hacer es f.land. Pongámoslo en verde y busquémoslo. Aquí está. Perdón. Control Z me quedó en... Primero pongo S y después el color. Ahora sí. Fland está en verde. Entonces, el helicóptero, el aeroplano y Superman pueden aterrizar
porque si voy al UML, aquí está, el aeroplano, ¿tiene LAN? Sí, acá está, porque lo hereda de aeroplano. El helicóptero, ¿tiene el método LAN, aterrizar? Sí, porque lo hereda de aeroplano. Superman, ¿tiene LAN? Sí, está obligado a implementarlo porque es un flyer. Por lo tanto, yo le puedo pedir a cualquier flyer que haga take off, land o fly. Cualquiera de estos comportamientos está obligado a tenerlo implementado. Y entonces aquí le puedo decir a cualquier flyer que son, incluso vean, son objetos de clases completamente distintas. Aeroplano, Superman. Incluso a los pájaros les podría dar permiso de aterrizar si quisiera. Porque el pájaro también es un flyer. Si yo quisiera separar a pájaro, por ahí podría ser, no sé, aterrizable. Una interfaz que sea aterrizable para el aeropuerto, ¿no? Entonces, o que aterrice en un aeropuerto. Y hago otra interfaz y ahí lo hago diferente. Si quiero separar esos comportamientos. Pero no nos vayamos por las ramas. Bueno, entonces gracias a eso puedo hacer un aeropuerto donde doy permiso para aterrizar a cualquier flyer. ¿Qué apareció acá? Más tenemos acá, más todavía. Se sigue complicando. A ver, tenemos una interfaz Sailor que sería marino, o sea, este es volador, este es navegante. Entonces tenemos los voladores, los flyers y los navegantes. Los navegantes que pueden hacer dock sería atracar y cruise sería navegar. Entonces, una barcaza, Rear Verge es barcaza. Una barcaza sabe atracar en el muelle y sabe navegar. ¿Sí? Y son vehículos. O sea, esta y esta, una barcaza y un aeroplano son vehículos. Un aeroplano sabe, como siempre, esto venimos repitiendo, acá lo sacamos a Superman. Tenemos el hidroavión. ¿Qué pasa con el hidroavión? ¿Por qué aparece el hidroavión acá? El hidroavión es, a la vez, el hidroavión sabe volar, un hidroavión sabe volar y sabe navegar. Entonces el hidroavión, ¿qué métodos tiene un hidroavión? ¿Qué le puedo decir a un hidroavión que haga? Le puedo decir al hidroavión, vamos a marcarlo con rojo al hidroavión. Perdón. Vamos a marcar con rojo al hidroavión. ¿Qué sabe hacer un hidroavión? Vamos a marcar todo lo que puede hacer un hidroavión. Como es un flyer, sabe aterrizar, sabe despegar, aterrizar y volar. Y además, sabe, como es un navegante, sabe atracar y sabe navegar. Todo esto sabe hacer un hidroavión. Junta todo. Entonces, fíjense todo el comportamiento que le pude dar a un hidroavión. Lo puedo hacer que se comporte como un sailor, o lo puedo hacer que se comporte como un flyer, como yo necesite. La barcaza es un sailor y sabe atracar y navegar. Y son vehículos. Lo demás como siempre. Entonces veamos un puerto ahora. Ahora tenemos un puerto, ¿no? El puesto de Boston, puerto de Boston. Que es un puerto, creamos una barcaza, creamos un hidroavión y ¿qué hacemos? Le damos permiso de atracar. ¿A quién? ¿A la barcaza o le damos permiso de atracar al hidroavión? Entonces dar permiso de atracar y le paso un sailor ahora. Le pasamos un sailor y como es un sailor tiene el método dock. El método dock. Entonces tanto la barcaza como el hidroavión tienen los métodos dock, o sea atracar. Si repasamos el diagrama UML vemos que es verdad. Cualquier barcaza, ¿dónde está? Acá está. La barcaza tiene dock y el hidroavión tiene dock. Entonces pueden atracar. Tanto la barcaza como el hidroavión pueden atracar en el puerto de Boston. ¿Sí? A ver qué más tenemos. Bueno, entonces acá tenemos un resumen y conclusiones de esto que son las interfaces. ¿Para qué uso
¿Qué uso le vamos a dar a las interfaces? Nos permiten declarar los métodos que se espera implementen una o más clases. Determinar la interfaz de programación de un objeto sin revelar el cuerpo real de la clase. Acá hay mucho de ocultamiento de información. Yo voy a determinar la interfaz de programación de un objeto, incluso tal vez antes de programar nada. Yo voy a programar por responsabilidades, por interfaz. Lo que me diga la interfaz que hay que hacer, lo tengo que hacer. A partir de eso es que voy a programar, y no al revés. Voy a escribir una clase completa y después ver en qué interfaz la pongo. Declaro la interfaz, declaro el comportamiento que necesito. Después, si la clase va a implementar esa interfaz, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Por lo menos ya sé lo que tengo que hacer para implementar la interfaz. Tal vez esa clase después tenga más métodos propios. Capturar similitudes entre clases no relacionadas sin forzar una relación de clases. Eso lo hemos visto recién con Superman y un avión, y un aeroplano, o con la barcaza y el hidroavión. No tienen nada que ver una barcaza con un hidroavión, salvo que los dos pueden atracar en un puerto o navegar. Entonces ahí es donde esas dos cosas que tienen en común las junto en una interfase, hago que las clases implementen esa interfase y yo implemento los comportamientos que necesito para que esas clases se relacionen de una manera esperable, ¿no? Tampoco hay que volar demasiado, hay que irse para cualquier lado. Simular herencia múltiple, declarando una clase que implementa varias interfaces. Volvamos a los... acá, por ejemplo, ¿dónde había más? No, acá. Acá, por ejemplo, no. Acá implementan una sola. En esta, por ejemplo, el hidroavión. El hidroavión está implementando Sailor y por acá está implementando Flyer. O sea, está implementando dos interfaces. Y acá es como que está simulando una herencia múltiple. Cosa que no podemos hacer en Java. En Java no podemos hacer eso. Recuerden que en Java no podemos hacer algo así con clases. Clase A, clase B, clase C. La clase C no puede heredar de dos clases a la vez. Esto no se puede. No se puede la herencia múltiple, pero sí se puede implementar varias interfaces. Acá tenemos el ejemplo en el aeroplano. Implementa Sailor e implementa por este lado Flyer. A través de, bueno, extiende de aeroplano y aeroplano implementa la interfase Flyer. Por lo tanto, esta está implementando dos interfaces. Y vamos por acá. Entonces, simular herencia múltiple declarando una clase que implementa varias interfaces. Ahora vamos a hacer un problema. Vamos a plantear una consigna bastante simple con cosas que ya tenemos y bueno, y vamos a ver cómo hacemos para diseñar la solución a esa consigna. Primero vamos a hacer un UML así a mano, a ver qué nos sale. Después lo mostramos un poquito, ya lo tengo hecho, en UML con el StarUML. Y después vamos resolviendo cada una de esas clases e interfaces con Eclipse. Así que van más o menos, sí, 35 minutos, estamos bien. Esta clase no va a ser tan larga. Así que descansen un ratito y volvemos con la consigna. Bueno, ya estamos de vuelta. Acá estoy. Bueno, vamos a leer esta consigna, a ver de qué se trata. Dice, implementar un módulo para una aplicación de geometría plana. O sea, vamos a seguir con las figuras geométricas y ese tipo de cosas. Nos piden que modelemos la clase figura y además, como extensión de figura, extensión, aquí tenemos para pintar, vamos a pintar como extensión de figura, círculo y cuadrado. Vamos a marcarla con color. Círculo y cuadrado. Vamos con color a cada cosa que identifiquemos como una posible clase.
Los círculos están determinados por su centro, un punto y su radio. Bueno, el punto parece, ya sabemos que es otra clase, la vamos a marcar en celeste. Y su radio, que va a ser un dato del círculo. Dice, los cuadrados por un punto también, o sea, los cuadrados también tienen un punto como atributo, su extremo inferior izquierdo y el valor de sus lados. Además debemos implementar la clase segmento. Vamos con otro color, que puede ser el verde oscuro. La clase segmento. Cada segmento está determinado por sus dos extremos, puntos, o sea, parece que todas las figuras tienen puntos como atributo. Después nos dice, las figuras, los puntos y los segmentos se deben poder desplazar. O sea, tienen que cumplir este contrato de ser desplazables, de poderse mover en el plano. A partir de un corrimiento en X y un corrimiento en Y. O sea que si yo tengo, por ejemplo, un punto acá, me van a decir que lo corra un determinado, una variación en X para este lado y, por ejemplo, una variación en Y para arriba. En este caso, por ejemplo, podría ser 2 para la derecha y 3 para arriba. Entonces este punto habría que sumarle 2 a la coordenada X y 3 a la coordenada Y, resultando en este punto. Entonces eso sería desplazar al punto, básicamente. O sea, los segmentos desplazarían sus dos puntos, los círculos desplazarían su centro, el cuadrado desplazaría ese punto inferior izquierdo. O sea, ¿a qué hace referencia eso? A ver si dibujamos un cuadrado. Por ejemplo, lo que nos están diciendo es que nos van a dar este punto. Esperen que saco esto. Nos van a dar este punto como dato y el valor del lado. El valor de este lado. Y con eso ya podemos construir el rectángulo. Si lo tenemos, el cuadrado, perdón. Si lo tenemos que desplazar, por ejemplo, hacia aquí abajo, bueno, entonces habrá que moverse un delta X para acá y bajar un determinado delta Y y el cuadrado quedaría ahí. Entonces si lo quiero desplazar, a ver si me sale. Si yo lo quisiera desplazar, se me va a venir con eso y todo, pero bueno, se viene acá. Y ahí queda el cuadrado. Una cosa así. Lo dejamos en su lugar. Bien, entonces, hasta acá lo que significa desplazar, cómo están determinadas las figuras, etc. Las figuras son comparables. Entonces, para que acá nos quedó algo. Las figuras, los puntos y los segmentos se deben poder desplazar. Entonces vamos a marcar que se pueden desplazar. Perdón, que pasamos a marcador. Se deben poder desplazar. Pero lo quiero con otro color. Se deben poder desplazar a partir de un corrimiento en X y un corrimiento en Y. Las figuras son comparables. Además, son comparables por su área. Y los segmentos por su longitud. Esa es la forma de comparar. También nos piden que dado un segmento se pueda saber si es paralelo al eje X, si es paralelo al eje Y y si dos segmentos son paralelos entre sí. Otra funcionalidad más que tienen que cumplir. O sea, se puede saber si es paralelo al eje X, si es paralelo al eje Y y si dos segmentos son paralelos entre sí. Y ahí tenemos un montón de colores para repasar. Rosa, clase figura. Naranja, clase círculo. Amarillo, clase cuadrado. Celeste, clase punto. Verde, clase segmento. Desplazar, lo tenemos en azul. Y esto va a ser una interfaz, porque todos los que se puedan desplazar van a ser los que sean desplazables. Y nos dice que van a ser las figuras, los puntos y los segmentos van a ser desplazables. Y las figuras son comparables por su área y los segmentos por su longitud. Por lo tanto, las figuras y los segmentos van a ser comparables, que es otra interfaz. Y los segmentos van a poder saber si son paralelos. Otra funcionalidad que va a ser propia únicamente de los segmentos. Así que, y de tal vez de alguna otra cosa. Entonces, en principio, habría que pasar a ver si podemos modelar esto
de alguna manera. ¿Mm? Upa, bueno, acá yo ya medio, como les digo siempre, como los buenos programas de cocina, la cocinera saca de abajo de la mesada la masa ya que ya tiene determinada. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una clase figura abstracta. ¿Sí? Veamos a ver por acá. ¿Cómo les puedo indicar esto sin hacer mucho enchastre? Con el verde. Acá tenemos la clase figura. ¿Eh? Estamos hablando de la clase figura. La clase figura es abstracta, porque una figura seguramente no se puede implementar. El cuadrado, acá con su puntito característico de la longitud del lado, el círculo con su centro y su radio. Es un UML un poco básico para poner en claro un poquito las ideas. Ahora les muestro una versión todavía más elaborada. O sea, ya estuvo un rato en el horno. Un punto, que ya sabemos cómo es, la figura tiene un punto, el cuadrado lo va a tener aquí como extremo inferior izquierdo y el círculo va a tener como centro. La figura tiene que ser comparable, por lo tanto el punto tiene que ser movible, los segmentos tienen que ser comparables, el segmento implementa es paralelo, que lo puedo definir como una interfaz, porque solamente voy a definir comportamientos para estos segmentos. El segmento contiene dos puntos. Acá hay una relación de composición que se dibuja así. Es una línea con un rombo, es un rombo lleno del lado de la clase que contiene a la otra. En principio, por ahora, la composición la definimos solamente así. Y entonces, segmento implementa es paralelo, segmento es movible y segmento es comparable. La clase segmento implementa tres interfaces. La clase figura implementa comparable e implementa movible. No nada que ver con es paralelo, porque no tendría mucho sentido. Y el punto es movible. ¿Sí? No es comparable. Esta pasa de largo para allá. Le podríamos poner otro color a esta. A ver si se puede. Marcamos a esta. A ver qué hace. A ver qué hace. No, me pinta la otra también. No. Entonces no. Entonces lo que vamos a hacer es borrarla. Y la vamos a dibujar de nuevo. Vamos a hacer un comparable en gris solo para el punto que quedó de este lado. Dijimos que el punto es movible. El punto es movible. Ahí se nota la diferencia con la blanca. Así no. Dejamos un poquito más claro esto. Igual ahora lo vemos bien en UML. En el Star UML. Bueno, básicamente esta es la idea de esa consigna que estaba redactada en texto, pasada un poquito a tirar una idea, a ver cómo es. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la primera idea. La idea sería modelar esto. Si vuelven a leer la consigna y vuelven acá, yo creo que los convenzo de que está. Vamos a ir entonces de vuelta a la consigna y avanzamos. Acá ahora lo tienen como corresponde, un poco más prolijo. Fíjense que básicamente es muy parecido. La clase figura como una clase abstracta, tiene un atributo de tipo punto, que lo van a heredar círculo y cuadrado. ¿Sí? Tiene getArea. ¿Por qué tiene getArea? Porque getArea lo tiene definido como abstracto acá, porque está en cursiva, aunque no se note. GetArea va a ser un método abstracto que van a tener que implementar círculo y cuadrado. ¿Sí? A ver con qué color lo marcamos. Figura en rosa. Figura lo marcamos en rosa. Este tiene que ver con figura. Círculo lo habíamos marcado de color naranja y cuadrado de color amarillo. Este método getArea, que acá está como abstracto, están obligados a implementarlos círculo y cuadrado. ¿Por qué? Por esto. Porque es un método abstracto de la clase figura. Y estas dos clases concretas extienden de la clase abstracta figura. Pero figura contiene un punto. Acá tenemos el punto.
¿sí? La clase punto. Entonces estos son de tipo punto. El segmento, vean que tiene dos atributos de tipo punto. Y bueno, como punto es desplazable, tienen que implementar, vamos a ver cómo era desplazable, desplazar con azul. Desplazable lo habíamos hecho en azul y el método es desplazar. Entonces aquí tenemos desplazar, me está quedando muy grande. ¿Por qué me está quedando tan grande? Desplazar lo tenemos aquí. Desplazar lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Y nada más. Todas las que implementan desplazable son estas. Comparable. Comparable lo tenemos aquí. Comparable lo hicimos rojo, creo. A ver si comparable es rojo. Comparable es rojo. Entonces lo marcamos acá y acá lo tenemos. Comparable, a ver, van a comparar por el área. Por lo tanto, faltan los compare to. Aquí faltan los compare to. Faltan, así que los vamos a marcar. Lo vamos a marcar. En realidad no, punto no compara nada. Aquí falta compare to. Y acá está compare to, sí, acá está. En figura, acá omitimos, nos olvidamos el compare to. Así que me faltó el compare to. Ahora ya está. Y estos lo van a heredar de acá, o tal vez lo tengan que sobreescribir. Ya nos vamos a dar cuenta. Tal vez haya que modificar esto. Entonces compare to ya lo tenemos, punto no tiene por qué implementarlo. Es paralelo, ahora sí, fijémonos, es paralelo, sí, lo hicimos en gris, así que ahora agarremos el gris, es paralelo, aquí está. Entonces, ¿qué método necesita? Es paralelo, es paralelo, es paralelo. Esos tres es paralelo. Ahí está. Estos tres son porque lo implementa de aquí. Y ya está. Creo que tenemos todo ubicado en su lugar. Distancia entre puntos. No hace falta. Entonces, desplazable es implementada por 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. Comparable por esta y por los segmentos. Y es paralelo, solo lo tiene que implementar el segmento. Y después círculo y cuadrado tienen que saber calcular su área, porque getArea en figura es un método abstracto. Bueno, entonces acá ya vimos dos modelos. Vimos la consigna, ¿sí? Vimos este pequeño o sencillo o rudimentario diagrama de clases, más o menos para identificar qué iba en cada lugar. Una vez que tuvimos esto, nos pasamos a un diagrama de clases un poquito mejor, donde con los colores vimos qué cosa iba en cada lugar y por qué. Una vez que ya tenemos esto más o menos pensado y en la cabeza, ¿qué hacemos? Nos vamos a Eclipse, pasamos este diagrama UML a código Java y vemos cómo lo podemos implementar. Así que bueno, vamos a Eclipse a ver qué nos sale. Bueno, aquí estamos de vuelta, vamos a tratar de resolver el problema, ahora sí ya en código Java, con Eclipse, y empecemos por, ya lo tengo resuelto, lo que vamos a hacer, la parte más interesante de todo esto, porque ya vimos lo que había que hacer en el UML, lo más interesante de esto van a ser las pruebas, ya van a ver. Así que primero vayamos a ver cómo quedó el código y empecemos por las interfaces. Veamos la interfaz desplazable. Así se escribe una interfaz. Directamente indicamos el paquete public interface desplazable. La palabrita en vez de class, interfaz. Y desplazable es el nombre. Y tiene un único método que es desplazar. Y le pasamos el delta x, o sea, la variación que vamos a movernos en el eje x, y la variación que nos movemos en la dirección del eje y. Simplemente eso. La otra interfaz que definimos es paralelo. Es paralelo, que la va a implementar segmento para saber si
un segmento es paralelo a X, si es paralelo a Y o si es paralelo a otro segmento. Y fíjense, acá aparece la primera cosa novedosa, que estoy declarando como parámetro a un objeto del tipo de la interfaz. Yo voy a comparar a ver si son paralelos, un segmento con otro, o cualquier cosa que sea paralela. ¿Podría yo poner acá segmento? Sí, pero yo puedo comparar cualquier otra cosa que implemente estos tres métodos. Y debería estar bien. Ahora lo vamos a ver en las pruebas. Después tengo, bueno, comparable es una interfaz de Java, así que no es necesario que la implementemos nosotros. Veamos entonces figura, que es una clase abstracta. Esta clase figura, que es abstracta, aquí está definida como abstracta, implementa desplazable y comparable. Lo mismo que habíamos visto recién en el UML, ¿verdad? El único atributo que tiene figura es un punto, y el constructor inicializa ese punto con un punto que recibe como parámetro. Esto ya lo hemos hecho en seguramente. No, hicimos punto, hicimos círculo. Esto es muy parecido a lo que hicimos con círculo. Recibe un único punto como parámetro. Tiene el método doubleGetArea abstracto que tiene que ser implementado por las clases que extiendan de figura. Y sobrescribimos desplazar porque dijimos que figura es desplazable. Como figura es desplazable, sobrescribimos aquí e implementamos el método desplazar. ¿Cómo vamos a desplazar una figura? La vamos a desplazar desplazando su punto, el punto de aplicación que tiene la figura. Ya dijimos que para el círculo era el centro, si no vuelvan un poquito para atrás, y si no ahora lo repasamos, y después para el cuadrado va a ser ese punto inferior izquierdo. Y entonces simplemente con desplazar ese punto, fíjense, punto desplazar, delta x, delta y. Entonces, ¿quién es el que sabe desplazarse? El que sabe desplazarse es el punto. Si vamos a ver la clase punto que ahora implementa desplazable, tiene la obligación de implementar el método desplazar, que está aquí. Y este es el que sabe desplazarse. Le paso delta x y delta y moverá a x con x más delta x y moverá a y con y más delta y. Lo hace con los get y set, pero es lo mismo. O sea, lo que está haciendo es moverse. Esta es la clase punto que teníamos de antes, así que la estoy usando. Aquí está a distancia, que me va a servir para calcular, ya van a verla, el largo de un segmento. Y aquí tenemos entonces la clase punto que implementa desplazable. Bien, eso lo teníamos aquí en el 7. Aquí está. ¿Sí? Aquí estamos viendo. Recuerden que el punto implementa desplazable. Aquí la tenemos. Punto implementa desplazable. Figura implementa desplazable e implementa comparable. Bien. Entonces ya sabemos que el punto y figura implementa desplazable. Y desplazar desplaza el punto de aplicación de la figura. Veamos entonces qué hace un círculo. Círculo extiende de figura. ¿Sí? Entonces tengo un constructor para el círculo. El punto centro no lo tengo acá, porque lo tengo en figura. Entonces el centro va a estar en figura y aquí tengo el constructor que recibe el punto, el centro, perdón, que es un punto, y recibe el radio, que es un double. Y aquí, síganme con atención. Nosotros hacemos super centro para pasarle el centro a figura. Fíjense que figura tiene como atributo un punto. O sea, entre el punto de la figura y el radio del círculo tengo un círculo completo. Y aquí tengo el método setRadio. ¿Se acuerdan que los radios no pueden ser negativos en un círculo? Eso ya lo hablamos. ¿Y qué hicimos para resolver que el radio no sea negativo? Lanzábamos un error. Aquí poníamos, en vez de poner esto, poníamos lo siguiente.
new error, radio negativo o 0. Y entonces lanzábamos un error. Ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a lanzar una invalid radio exception. Vamos a lanzar una excepción. Es muy parecido a lo que hacíamos. Estamos lanzando una excepción. Pero esta excepción ya no es un error, simplemente un error. Es una excepción que lanzamos nosotros. ¿Y dónde está esta invalid radio exception? Es una excepción que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se hace esta excepción? Aquí tienen un ejemplo. Invalid radio exception. Simplemente es una clase, todo es una clase en Java, public class invalid radio exception, que extiende de runtime exception, o sea, de una excepción que ocurre en tiempo de ejecución. Es una excepción de Java. Esta es una excepción de Java. Esta la estoy creando acá. Y lo que hace es llamar al super, el constructor recibe un string como parámetro y construye la runtime exception a partir de esta llamada, ¿no? De super string, con este mensaje. El suppress warning después lo vemos cuando veamos bien excepciones. Por ahora, esto es un pasito más. Mejoramos ese concepto de lanzar simplemente un error. Aunque una runtime exception es tan dramática como lanzar un error. Porque se supone que yo nunca debo llegar al constructor de un círculo con un parámetro negativo. Eso debería ser capturado antes. Eso debería haber sido capturado antes. Si yo llegué hasta el constructor con un parámetro negativo, quiere decir que esto viene mal de antes. Entonces, lanzar una runtime exception no está mal. Igual es irrecuperable esta. Pero veamos otra cosita más. Yo lanzo la excepción con la palabra reservada throw. Y la debo, fíjense que el constructor del círculo, que es quien invoca a setRadio, la propaga a la excepción. La tiene que propagar a quien llame a construir un círculo. Quien llama a construir un círculo con un radio negativo va a recibir el lanzamiento de esta excepción. Y ahí elegirá qué hacer. Por ahora nada más de excepción. Próximo tema va a ser excepciones. Así que ya nos acercamos. Pero quise ya ir agregando, introduciendo un poquito el tema de excepciones, porque ya venimos trabajando con lanzar un error. Bueno, ahora estamos lanzando algo un poquito más específico que un error. Después get radio, get diámetro, get perímetro y get area. Get area fundamental. ¿Por qué get area es fundamental? Porque extiendo de figura y en figura el método getArea es abstracto. Por lo tanto, el círculo está obligado a implementar getArea. ¿Sí? Vamos al cuadrado. Muy parecido el cuadrado, prácticamente igual. El cuadrado recibe un lado y el punto, que sería el extremo inferior izquierdo, lo tenemos en figura. Entre la parte de figura y la parte de cuadrado tenemos un cuadrado completo. ¿Sí? Entonces se extiende de figura, por lo tanto está obligado a implementar el método getArea que devuelve lado por lado. ¿Sí? Lo mismo cuando quiero setear un lado. Si recibo un lado negativo no se puede. Entonces lanzo una invalid cuadrado exception. ¿Qué dirá lado negativo o 0? Y si no es eso, entonces asigna lado a lado. Pero si lanzo la excepción, invalid cuadrado exception, es igual que la otra. Acá la tengo. Pero para que me indique otra, es otra indicación del error. Aquí está la excepción, es igual que la otra. Acá hay una descripción de lo que pasa. En realidad esto quedaría más lindo arriba. Control X. Vamos a poner aquí la documentación. Y aquí tenemos el suppress warning. Lucas ya explicó por qué era esto en la clase de cuestiones básicas. Si no, lo volveremos a ver en excepciones. Bueno, es lo mismo, una clase invalid cuadrado exception que extiende de runtime exception. Control Shift F, ahí está. Y recibe un mensaje y
construye la runtime exception con ese mensaje. Lo mismo, yo no debería llegar hasta el constructor de un cuadrado con un lado negativo. Eso debería haber sido previsto antes. Si llegué hasta este punto con un lado negativo, está bien lanzar una runtime exception que hará que todo se detenga y termine. ¿Qué más tenemos? La clase segmento. Aquí tenemos la implementación de un segmento. Tiene dos puntos, punto A, punto B. Implementa comparable, desplazable y es paralelo. Comparable tiene que comparar distancias, o sea, tiene que tener el método compareTo. Aquí tenemos el compareTo. En figura no vi comparable, perdón. El compareTo de figura, fíjense que es compara áreas. Directamente compara el área del objeto llamador de this, la compara con el área del parámetro. Y esta es un método concreto de la clase abstracta figura porque es comparar el área de dos figuras. Por lo tanto, está bien, directamente lo puedo hacer acá, simplemente comparando áreas. ¿Por qué? Porque el área devuelve doble. Entonces yo puedo comparar las áreas con el compareTo de la clase de envoltura double. Estábamos en segmento, que segmento también tiene el compareTo. El compareTo está acá. Va a comparar el largo de los segmentos. Entonces seguramente, ¿qué pasó? Hicimos el método getLargo, que es la distancia de los dos extremos del segmento, se obtiene a partir de la distancia. De dis.a, punto distancia, punto b, que son los atributos del segmento. El constructor recibe dos puntos simplemente. Entonces, con getLargo puedo calcular distancia, o sea, puedo calcular el tamaño del segmento. Y con el tamaño del segmento puedo comparar si un segmento es mayor que otro, o más grande que otro, o más largo que otro. Después tenemos, como implementa comparable, tenemos el compareTo. ¿Sí? Implementa desplazable. Entonces tendrá que tener desplazar. ¿Dónde está desplazar? Desplazar está aquí. Desplazar está aquí. ¿Qué hace desplazar? Y bueno, desplaza punto A y punto B. Los puntos se saben desplazar. Ya lo vimos. Entonces desplazamos cada uno de los puntos, como hicimos recién en el dibujito. ¿Qué más tenemos que desplazable? Y es paralelo. Es paralelo eran tres métodos. Es paralelo a X, es paralelo a Y y es paralelo a otro segmento. O a otra cosa que sea paralela. Yo puedo poner acá es paralelo. Y recibo otro segmento. ¿Sí? Podría poner acá un segmento en vez de es paralelo. No, no me deja. Porque yo en la interfaz acá declaré es paralelo. Así que ahí tiene que ir. Ahora sí. Bueno, entonces para saber si dos segmentos son paralelos, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para saber si encontramos de qué manera darnos cuenta si dos segmentos son paralelos. Supongamos que dibujo dos segmentos. Supongamos ese segmento y agarremos otro de otro color por acá. Vamos a tratar de que sean paralelos. Supongo que sí, porque lo quiere dibujar ahí. Vamos a suponer que son paralelos. Sacamos esto. No, vamos a marcar dos distancias. En este segmento vamos a marcar esta vertical y esta horizontal. Y aquí hagamos lo mismo. Con esta en rosa marquemos esta horizontal y esta vertical. Bueno, si este es el segmento, vamos a suponer que este segmento se llama dis. Vamos a poner todo sin todo normal. Este segmento se llama dis y este segmento se llama S. Este es el punto A de dis y este es el punto B de dis. Y este es el punto A de S y este es el punto B de S. Y ya que está AS lo ponemos en rosa también. Entonces, esto tiene dos coordenadas. Sería X, vamos a marcarla en celeste. Este es XA y A y sub A. Y esto es XB menos
xb, coma, y sub b. Esto es xa, coma, y a, pero en rosa. Y esto es xb, coma, y b. Pero para el punto B del segmento S. Entonces, van a ser paralelos si la pendiente de esta recta si las pendientes son iguales. ¿Cómo se calcula la pendiente? Bueno, hay que hacer la medida de este segmento, que va a ser IB menos IA en celeste, y B menos IA sobre esta medida, sobre este cateto, que va a ser XB menos XA. Y de este lado, para que sean paralelos, se tiene que cumplir que aquí pase lo mismo. O sea, que para S sea lo mismo. XB pasa lo mismo, perdón. IB menos IA, vamos a hacerlo en rosa, así queda bien, sería IB menos IA sobre XB menos XA. Un poquito de geometría. Aunque no quiero que sea más largo, pero quiero que vean de dónde sale saber si dos segmentos son paralelos. Bueno, si son paralelos, esto va a dar true. Si esta igualdad se cumple, esto da true. Si no se cumple, devolveremos false. Entonces, hagamos una cosa para ver si a esto le ponemos this y esto es S. Entonces hay que hacer 4 cuentas y 2 divisiones. O sea, 4 restas y 2 divisiones. Vamos a ver esto en Eclipse, a ver cómo queda. Volvimos a Eclipse. Vamos a ver esas cuentitas. Bueno, fíjense, tengo para this, para el segmento this, que tengo que hacer esta cuenta A sobre B, que va a ser this B sub I menos el I del punto A. Y acá hago el X del punto B menos el X del punto A, que es lo que acabamos de hacer recién. Para this hago el I de B menos el I de A. El I de B menos el I de A. Y abajo tengo el X de B menos el X de A. El X de B menos el X de A. Voy a sacar eso, está resaltando. Después tenemos la cuenta del otro lado con otro. Es lo mismo, pero con otro adelante. B menos el I de B menos el I de A. Y el X de B menos el X de A. Después hago las dos divisiones, pregunto si son iguales y es el valor que retorno. Con esto calculo si son o no son paralelos los segmentos. Y ya tenemos cumplido con el contrato de si es paralelo. Después, si es paralelo al eje X es muy fácil. O sea, un segmento es paralelo al eje X si tienen si los dos puntos tienen la misma coordenada Y. Y es paralelo al eje Y si tienen los dos la misma coordenada X. Y con eso es más simple. Eso ya está. Bueno, hemos cumplido con todo. Tenemos segmento. Repasemos. Tenemos círculo. El círculo, lanzamos la excepción. El círculo extiende de figura. Pero figura implementa desplazable y comparable. O sea que el círculo también implementa desplazable y comparable. El cuadrado extiende de figura, por lo tanto también implementa desplazable y comparable. Aquí el desplazable y el comparable para cuadrado y para círculo los tenemos directamente en figura. O sea, figura implementa esos dos métodos. E impone implementar getArea. O sea, cumple con lo que le imponen estas dos interfaces y además esta misma clase impone a las derivadas que implementen el getArea. Punto simplemente tiene que implementar desplazable con el método desplazar y saber calcular la distancia,
que es lo que va a usar en los segmentos. Círculo extiende de figura, ya lo dijimos. Tenemos la excepción, tenemos el cuadrado, ya lo vimos, el punto y el segmento. El segmento implementa comparable, desplazable y es paralelo. ¿Por qué comparable lleva acá otro segmento? Yo le tengo que pasar el tipo aquí que voy a usar para comparar. Yo puedo comparar un segmento con otro segmento. Esto que está acá se llama generics. Es otro tema que vamos a ver más adelante. O sea, siempre para poder darles la interfaz comparable, tenemos que hablarles de que acá va el tipo de dato con el que se va a comparar un segmento. Un segmento se compara con otro segmento. No podemos no poner aquí el tipo. Se pone así entre corchángulos. Y bueno, la implementación de todo esto ya está. Todas las clases están implementadas y funcionando. En la descripción del video van a tener el código asociado a toda esta clase. Pero lo más importante no es esto, sino que lo más importante es lo que podemos hacer con todo esto y a ver si ahí sí podemos apreciar el nivel de abstracción al que podemos llegar definiendo este conjunto de clases de esta manera. Así que ahora vamos a ver, vamos a implementar las pruebas. Bueno, estamos acá con los tests. Vamos a ver qué podemos probar de todo esto que hicimos. Bueno, primero declaramos objetos. Acá en la declaración de la clase figura segmentos test, tengo dos segmentos, S1 y S2, un círculo declarado como círculo, un cuadrado declarado como cuadrado, una figura, o sea, un círculo declarado como figura y un cuadrado declarado como figura. En el setup, o sea, en el before, dentro del before, en el método setup, tengo captura la excepción, o sea, lanza la excepción, propaga la excepción, porque todos los constructores, fíjense, estos constructores van a lanzar las excepciones que vimos antes. Por lo tanto, el setup sigue propagando la excepción. Por supuesto, todos están bien construidos, así que no vamos a hacerlo funcionar. Y ya el tema de probar las excepciones, si quieren después hacemos uno, pero la idea acá es de ver cómo podemos usar estas interfaces para hacer colecciones o conjuntos de datos de clases completamente, o sea, de clases que en apariencia no tienen ninguna relación. Dos segmentos están construidos con dos puntos. Por ejemplo, como los segmentos implementan el compare to, son comparables, los puedo ordenar. Entonces aquí tengo un array de segmentos con los dos segmentos que acabo de construir. El segmento S1 tiene una longitud de 15. Va de 0 a 5. No, tiene un punto en menos 5, 0. Menos 5 de X. 0 de Y, o sea, está sobre el eje X. Y tiene otro punto en menos 5, menos 10. O sea, va para el otro lado. Este segmento es, como pueden ver, es paralelo al eje Y, porque tiene las mismas coordenadas X. Va de 0 hasta menos 10, o sea, va para abajo. Y tiene una longitud de 10. El otro segmento es paralelo al eje X porque tiene la misma coordenada Y. Y la longitud va a ser de 5. O sea que el segmento S1 es más largo que el S2. Entonces, si yo lo ordeno, debería darme en el orden S2, S1. Comparo, o sea, construyo este array de segmentos, S1, S2, los ordeno y el esperado va a ser entonces S2, S1. Hago una assert array equals, así se comparan arreglos. Hubo muchas consultas en Slack sobre cómo comparar arreglos con assert. Aquí tienen una manera. Segmentos paralelos test. Bueno, ahí analizamos cómo eran paralelos, así que todos estos assert true son para ver si el segmento 1 es paralelo a X, si S2 es paralelo, acá hago con true, si S1 es paralelo a Y, assert true si S2 es paralelo a X,
falso si S1 es paralelo a S2 y falso si S2 es paralelo a S1 porque son perpendiculares, así que esto debería dar falso. Podríamos hacer otro tercer segmento o un par de segmentos inclinados. Pueden agregar acá si ustedes quieren para ver cómo se dan cuenta los segmentos, si pueden ir cómo es si son paralelos dos segmentos, que realmente sean paralelos. Podríamos hacerlo. Así que los voy a preparar y lo hacemos. Pongo pausa para no tardar tanto. Bueno, sigamos. Aquí, como verán, creé dos segmentos, S3 y S4. El segmento S3 tiene el punto de origen 1, 2 y el punto B sería 4, 5. El punto S4 tiene menos 1, 2 y el otro extremo, el punto B, es 2, 5. Estos son paralelos porque las pendientes de sus rectas, digamos, son iguales. Por lo tanto, hice dos segmentos paralelos, los estoy comparando aquí con hacer true, si S3 es paralelo a S4 y también pregunto si S4 es paralelo a S3. Esto tiene que dar bien, lo corremos y ahí está. Hemos probado completamente segmentos paralelos, porque todos los segmentos implementan los métodos de la interfaz. Si hiciéramos, por ejemplo, una clase recta, la recta también podría implementar esta interfaz para saber si la recta es paralela a X, paralela a Y o dos rectas paralelas. Podríamos saber si una figura es, por ejemplo, un paralelogramo, si los segmentos definidos por sus lados son paralelos. Y aquí tenemos los métodos ya preparados, o sea que ahí tendrían una extensión de esta consigna si la quieren probar o practicar. Figuras ordenadas, bueno, esto ya lo hemos hecho con clases abstractas. Tengo un arreglo de las 4 figuras que implementé o que declaré acá arriba. Estos 4 círculos son 2 círculos, 2 cuadrados. Los pongo en una raíz de tipo figura, o sea, la raíz del tipo de la interfase, y los ordeno. Simplemente los ordeno. Habría que hacer algún método para mostrarlas ordenadas. No hice la cuenta, pero esto en principio funciona bien porque no se queja de nada. Es de esperar que las ordeno. Aquí hay un método muy interesante que es, digamos, el que me da más nivel de abstracción de todos. Fíjense lo que estoy haciendo. Quiero probar los desplazables. Todos los objetos que son desplazables. ¿Quiénes implementan desplazables? Vamos aquí. ¿Quiénes implementan desplazables? Recordemos, desplazables son las figuras, los puntos y los segmentos. Y de las figuras puede ser cualquiera, el círculo o el cuadrado. Entonces todo esto es desplazable. Fíjense que yo hice un arreglo aquí en esta línea de desplazables. Y estos arreglos, este arreglo de desplazables, puse adentro el círculo declarado círculo, el círculo declarado figura, el cuadrado declarado cuadrado, el cuadrado declarado figura, el segmento S1, el segmento S2 y un puntito. ¿Quién es puntito? Un punto que puse acá. Ya que tengo estos dos segmentos que no están aquí, los declaré acá adentro. Bueno, podría aprovecharlos también. Los copio, control C. Vamos a copiar también a esos dos acá, control V. Y ya que estamos, ponemos acá S1, S2, S3, S4. Ahí está. Tenemos todo lo que tenemos, lo pusimos acá adentro. Está todo adentro del arreglo de desplazables, porque están todas las figuras, todos los segmentos y todos los puntos son desplazables. Declaro el arreglo del tipo de la interfaz, como antes lo hice con figura, del tipo de la clase abstracta. Ahora lo hago el arreglo del tipo de la interfaz. Entonces yo puedo poner adentro de este arreglo cualquier cosa que sea desplazable. ¿Y después qué hago? Recorro mi colección o mi arreglo de desplazables y a cada uno de los elementos lo estoy recorriendo con un for each. A cada uno de los elementos que hay en el arreglo lo desplazo. Lo desplazo uno a uno, o sea, lo corro uno hacia la derecha y uno para arriba.
simplemente. ¿Y después qué hago? Ah, bueno, vamos a probar algunos, no podemos probar todos a ver si quedaron bien desplazados. Por ejemplo, saber si puntito fue bien desplazado. Entonces acá tengo, puntito está en 0, 0. Después de ser desplazado, puntito tiene que estar en 1, 1. Entonces hice un nuevo punto y comparo este punto con este puntito. Este es el puntito desplazado, sería. Y le corro el assert equals. Después me fijo, por ejemplo, agarramos a este, cuf, este, que es un cuadrado declarado figura. Entonces este cuf, ¿qué hago? Esperen que esto lo voy a achicar. A ese cuf, ¿qué hago? Lo desplazo. Entonces acá tengo figura cuf desplazado igual a new cuadrado y directamente le cambio las coordenadas que tenía. Fijémonos cuáles eran. El cuf, este cuf estaba en 2 menos 2. Ahora tiene que estar en 3 menos 1. Desplazado va a estar en 3 menos 1, tal cual. Bueno, entonces si está bien desplazado, el assert equals va a dar igual. Lo corro y por supuesto ustedes verán que a mí me anda bien, porque por supuesto lo probé antes de ponerme a grabar este segmento de la clase. Pero tenemos una cosa especial acá. Yo para poder hacer assert equals, en punto o en cuadrado, porque este es un cuadrado y este es otro, tuve que venir a las clases punto y hacer el hashcode y el equals. Tuve que venir a figura y hacer el hashcode y el equals. Si no assert equals no sabe qué hacer. Tuve que venir a círculo y hacer el hashcode y el equals. Y tuve que venir a cuadrado y hacer el hashcode y el equals. Bien, bueno, una vez que hice eso, el test pasó exitosamente. Pero yo digo, probamos si desplazo una figura y queda bien. Desplazo un punto, queda bien. Che, ¿y qué pasa si desplazo un segmento? ¿Quedará bien? Vamos a desplazar ese 1. Entonces hagamos otro assert equals. Porque con mayúscula assert equals. ¿Y qué queremos ver si son iguales? Por ejemplo, queremos desplazar a quién, a ese 1. A ese 1 y lo vamos a comparar con ese 1 desplazado. Ese 1 desplazado no lo tengo, o sea que lo vamos a hacer. ¿Quién es ese 1 desplazado? Vamos a desplazar ese 1. A ver, copiémonos ese 1 y lo desplazamos. Control C y aquí hagamos Control V. Entonces hagamos segmento S1 desplazado, segmento, y entonces acá corramos lo 1 para arriba, o sea que queda en menos 4, le sumamos 1, ¿no? Queda en menos 4, esto queda en 1, esto queda en menos 4, y esto queda en menos 10, menos 1, menos 9. Perfecto. Entonces ahora ese 1 y ese 1 desplazado deberían dar lo mismo. Vamos a correr el test y fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Si desplazaba bien. No fracasamos porque desplaza mal, fracasamos porque ¿qué nos falta? Eso es lo que les quería mostrar. No funciona el equals porque no tengo equals en segmento. Entonces me tengo que venir a la clase segmento y hacer, además de todo lo que tengo para el segmento, tengo que hacerle el hashcode y el equals. Entonces lo generamos para los dos puntos, lo generamos y ya tenemos hashcode y equals, que quedaron en cualquier lado, pero no importa. Volvemos al test y ahora pasa el test exitosamente. Muy bien, hemos hecho entonces un montón de cosas. Este es el método o el test que tiene mayor cantidad o mayor nivel de abstracción gracias a que hicimos un array de desplazables donde pusimos figuras, declaradas declaradas como círculo o cuadrado. Pusimos segmentos, pusimos puntos y, o sea, las tres clases que no tenían nada que ver, las puedo manejar dentro de un array de desplazables y desplazar a todas a la vez. O sea, al mismo tiempo
O sea, en una recorrida a cada una de las figuras la desplazo, porque todas se saben desplazar, porque son desplazables. Y ahí está la magia del polimorfismo hecho a través de una interfaz. Ya no de una clase abstracta, sino directamente desde una interfaz. Fíjense que con esa interfaz yo lo que logré es tratar de la misma forma a estas tres clases. Estas tres clases que están acá, estas tres clases las traté de la misma manera. Las puse en un mismo arreglo y los desplacé a todos. Incluso están esta adentro también de la volteada. O sea, caen todas dentro del mismo conjunto. Todas estas están. Todas estas fueron tratadas como desplazables. Todas estas clases son desplazables. ¿Qué tiene que ver un segmento con una figura? Nada, porque un segmento no es una figura. Un punto, bueno, la figura contiene un punto, el segmento contiene, pero son clases que en apariencia no tienen relación. Y a pesar de eso las traté a todas de la misma manera porque todas tienen un comportamiento en común. ¿Cuál es ese comportamiento? Que se saben desplazar. Y ahí hicimos más polimorfismo, pero esta vez a partir de una interfaz. Fíjense que esta clase implementa tres interfaces. Esta implementa solo desplazable y figura implementa desplazable y comparable. Así que bueno, terminamos con la clase de interfaces. Volvemos a Eclipse o no, nos quedamos aquí, pero esperen que nos vamos a pasar a... Ahí está. Así se ve más lindo. ¿Qué tenemos aquí entonces? Ya nos fuimos a Eclipse y terminó la clase de hoy. Les doy las gracias como siempre. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Repasen todo. Como les digo siempre, cada concepto que vemos en una clase se apoya en todo lo que vimos antes. Así que aprovechamos además en esta clase Pispen, todo esto que vi, que les añadí o que les incorporé de a poquito, que es como en vez de lanzar errores, lanzamos dos tipos diferentes de excepciones de nuestro, o sea, que las creamos nosotros, como herencia de Runtime Exception. Nada más, los despido, les agradezco mucho por la atención, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.